Parroquia San Francisco Solano, Vía Crucis 2021. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste el mundo. Lectura del Evangelio de San Lucas. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Por tercera vez les dijo: «¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad». Pero ellos insistieron a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Palabra del Señor. Reflexionemos. Jesús es hallado inocente ante Pilato, pero para el procurador romano, el dejar a Jesús en libertad le significa un alto costo público y el peligro de perder el poder que ostenta. Ve que no es necesario aplicar la pena capital, ya que basta con una buena reprimenda. Sin embargo, los judíos, y en especial el Sanedrín, dicen que debe morir. Definitivamente el juicio y la condena de Jesús es algo injusto e irregular, porque el Señor no tuvo un juicio para defenderse. Además, tanto Herodes como Pilato no encuentran en él culpa alguna. Sin duda que Pilato pudo haberse retractado de su decisión, pero hay ocasiones en que los hombres no actúan de manera ética y razonable. Pilato no estaba dispuesto a sacrificar su cargo y poder por alguien que no conocía. Está consciente de la inocencia de Jesús, pero sucede, como pasa en todo orden de cosas, que en el cotidiano muchas veces las personas saben que se deben tomar decisiones puntuales y sin embargo, lisa y llanamente, se lavan las manos y prefieren no hacer nada o dejar que otros hagan por ellos. En definitiva, nadie desea responsabilizarse por sus actos, y a Pilato le sucedió lo mismo, porque no actuó conforme con su cargo. Él estaba para otorgar justicia y cayó en una prevaricación, es decir, sentenció a un inocente a una muerte injusta. Oremos. Dios Padre, que a tu Hijo enviaste para que el hombre fuera perdonado por sus pecados, haz que tu Iglesia sea misericordiosa con los más débiles, y también solícita en la búsqueda de la justicia. Al mismo tiempo, ayúdanos en el cumplimiento del compromiso nacido con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Oración de los fieles. Por la Iglesia, para que conozcamos por ella el modo de rezar y así podamos acercarnos auténticamente a Dios como sus hijos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la patria, para que valoremos en plenitud el sentido común y la solidaridad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad, para que sepamos apreciar el don de la oración y luego lo hagamos llegar a otros. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la evangelización, para que llegue a aquellos hermanos que no han tenido la dicha de conocer a Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
En actitud contemplativa, nos acercamos a la próxima estación. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Segunda estación. Lectura del Evangelio de San Juan. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Palabra del Señor. Reflexionemos. Pilato entrega a Jesús como rey para los judíos. Como la protesta se ha generalizado, quiere liberar a Jesús y por eso lo lleva afuera y lo sienta en el estrado del tribunal. Simbólicamente este episodio evoca la función ejercida por Jesús, es decir, coronado y vestido como rey y sentado en el tribunal como juez. En este sentido, San Juan destaca la plena libertad con que Jesús entregó su vida para cumplir la voluntad de su Padre. Al mismo tiempo, ve en el aparente triunfo de los enemigos de Jesús la hora del juicio de Dios sobre el mundo y que es causa de salvación para aquellos que aún no pierden su fe. Ante tamaño sacrificio y dolor de Jesús, era necesario que así ocurriera. Para responder a esta pregunta hay que recurrir a la eterna justicia divina. En efecto, decimos que Dios es inmensamente bueno, pero también justo. La justicia exige que todo mal sea castigado. Dios ha castigado los pecados en su propio Hijo, y así es como la bondad y la justicia se unieron. Con el sacrificio de Jesús, la humanidad obtuvo un gran beneficio, que es la revelación del inmenso amor de Dios por el hombre. Oremos. Padre, que tu Hijo, aquel que fue ridiculizado, golpeado, flagelado y cargado en su cruz, nos apoye cuando debamos cargar nuestras propias cruces y nos proporcione a la vez la paciencia que únicamente tu misericordioso amor nos puede brindar. Te suplicamos para que algún día logren unirse todos los pueblos de la tierra y formen el único rebaño del único pastor, el Señor Jesucristo. Oración de los fieles. Por aquellos que se han consagrado al Señor, pero que nunca abandonen, para que nunca abandonen su iglesia y lleven a cabo un servicio desinteresado, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos, cuyo sufrimiento es tanto del cuerpo como del espíritu, para que se manifieste en todos ellos el consuelo de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad, para que aquellos que en estos momentos viven situaciones de aflicción y necesidad, perciban que la mano de Dios los acoge. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la familia, para que en los momentos difíciles sientan que Dios les acompaña. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Unidos en oración, reflexionemos
camino a la próxima estación. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Marcos. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y mientras estaban comiendo les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle, uno tras otro: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Palabra del Señor. Reflexionemos. Cuando está por celebrarse la fiesta de la Pascua, Jesús se encuentra en Jerusalén e intuye que la creciente hostilidad entre las autoridades judías y él está llegando a su epílogo. Decide pasar este momento tan solemne junto con sus apóstoles y durante la cena denuncia la traición de uno de ellos. Este apóstol actúa hipócritamente compartiendo el pan, expresión de comunión y libertad. Y sin miramientos ha arreglado todo para entregar a su maestro. Al igual que Jesús, son muchos los que pasan por momentos de deslealtad. Son situaciones que se viven a diario, en que incluso el más leal y fiel se ve al borde de caer en desgracia. Sin embargo, el ser traicionado también es una oportunidad para crecer, madurar y discernir cuando se es amado por lo que cada uno es y no por otro motivo. En este contexto de felonía en el cual se vende a un inocente, Jesús ratifica el ofrecimiento de su vida para la salvación del hombre, pero también la idea de una Pascua antigua que lleva a su consumación con relación a su muerte y resurrección. La última cena del Señor no es solo la sustitución de la cena pascual de Israel, sino la anticipación sacramental del misterio de su pasión y el anuncio de su resurrección gloriosa. Oremos. Señor, sentimos el peso de haberte ofendido con nuestros pecados. Por eso aumenta en nosotros la fe, de manera tal que podamos compartir tu mesa y sentirnos uno en la fracción del pan y del vino. También despiértanos el anhelo de serte fieles y alejados de cualquier situación que implique traicionarte. Oración de los fieles. En espíritu confiado, pidamos al Señor por todas nuestras necesidades, por nuestros pastores, para que su ministerio sea acompañado por el Señor y así los haga servidores fieles de su causa. Roguemos al Señor. Por nuestra patria, para que sepa salir adelante cuando haya momentos de crisis y alcance la madurez necesaria como país. Roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos en el mundo, para que el Señor los ayude a terminar con esa discriminación y resulten fortalecidos. Roguemos al Señor.
por nosotros, para que incluso en medio de las dificultades sepamos avanzar. Roguemos al Señor. En actitud contemplativa, nos acercamos a la próxima estación. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Anuncio del Evangelio según San Lucas. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Reflexionemos. Las palabras de Simeón son de gran relevancia no solo para María y José, que cumplen con las normas o preceptos del Señor, sino también de importancia para el pueblo de Israel. Este niño será causa de... Quizá María vivió con mayor intensidad estas palabras en la pasión y muerte de Jesús. Es sabido que la muerte de un hijo para una madre sobrepasa cualquier límite de dolor y solo ella está calificada para dimensionarlo. ¿Cuánto duele? Y es que el momento de la cruz describe algo más que un drama familiar. Es la insistencia del temor y del sufrimiento para el cual nadie está preparado y nadie desea vivir. No obstante, la Biblia describe a 3 viudas a las que se les murieron sus hijos únicos: la de Sarepta, la de Naim y la de Nazaret, la madre de Jesús. Como creyentes somos invitados a discernir con cuál actitud quedarnos y reforzar nuestra vida de fe. La viuda de Sarepta ve la muerte de su hijo como un signo divino, un castigo divino por sus pecados. La viuda de Naim se dice escuetamente que acompañaba a su hijo. Hoy, ¿cuántos acompañan, lloran y van al cementerio sin esperanza de resurrección? María vio morir a su hijo, vivió su duelo, pero también esperó y se alegró por la resurrección de Jesús. Oremos. Padre misericordioso, para que cada día se sienta más cerca de tu Iglesia, brinda tu ayuda a nuestra comunidad. También acompáñanos para que en compañía de María nos asociemos a la pasión y resurrección de tu Hijo. Acerquémonos a Jesús, que siempre está atento a lo que le pedimos, y presentémosle nuestras inquietudes por la Iglesia, para que con su amor de madre oriente la vida de todos sus hijos. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que entre todos, como hermanos, aprendamos a construir una verdadera fraternidad. Roguemos al Señor. Por quienes se han mantenido alejados de la Iglesia, para que de corazón redescubran el amor del Padre y retornen a ella. Roguemos al Señor. Por todas las madres, para que reciban la protección de Dios y en sus familias sean respetadas y amadas. Roguemos al Señor.
Unidos en oración, reflexionemos camino a la próxima estación. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Cireneo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Anuncio del Evangelio de San Marcos. Como pasaba por allí Simeón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Palabra del Señor. Reflexionemos. El hecho de que Simón de Cirene haya ayudado a Jesús le permite ser reconocido por los seguidores del Maestro, pues ayudar al que está débil siempre es algo digno de alabar en este sentido. Algo puede haber cambiado en él. Es posible que su intervención no haya sido trascendente para su vida, pero seguramente que el acompañar a Jesús hacia su calvario y crucifixión le permite conocer un poco más qué significa morir en esas circunstancias. Por ejemplo, era costumbre de la época dar vino mirrado al crucificado, pues se utilizaba como narcótico para aliviar en parte el dolor. Jesús no rechaza esta ayuda y lo bebe. Es difícil de mencionar lo que sufrió Jesús en su crucifixión. De hecho, sabemos que los clavos atravesaron sus manos por el testimonio indirecto de Tomás. Si no veo sus manos, en Juan 20:25. En pocas palabras, los dolores de Jesús son inimaginables. Sin embargo, Simón de Cirene solo es testigo del dolor físico de Jesús, sin alcanzar a profundizar y madurar que este hombre, desconocido para él, acepta la muerte por amor. Por tanto, hay que entender que no es la cantidad de dolor lo que salva al hombre de fe, sino su abandono absoluto en la voluntad de Dios. Oremos. Señor, necesitamos tu ayuda para cargar nuestras cruces. No queremos cargarlas solos, pues precisamos de tu fuerza y protección. Haz que veamos el dolor de los demás y abre nuestros corazones hacia la generosidad y disponibilidad. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oración de los fieles. Con un corazón sincero acudamos a Dios, ya que sabemos de su buena disposición hacia nuestras llamadas. Por nuestra Iglesia, para que represente la unión y el amor del Padre, roguemos al Señor. Por los que solicitan nuestras oraciones, para que sientan que Dios los acompaña y que por tanto no están solos, roguemos al Señor. Por aquellos que injustamente fueron condenados, para que la justicia les llegue pronto, roguemos al Señor. Por quienes desinteresadamente prestan servicio a la comunidad, para que Dios les retribuya de algún modo en sus vidas, roguemos al Señor. En actitud contemplativa, nos acercamos a la próxima estación.
Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del libro del profeta Isaías. Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Palabra de Dios. Reflexionemos. Camino al Calvario, Jesús es atendido por una mujer que para la sociedad de la época no tenía ninguna relevancia ni trascendencia en la vida pública, más que dedicarse a las cosas domésticas y ser madre algún día. Porque si no llegaba a hacerlo, sufriría los embates de la discriminación por causa de su esterilidad. Esta mujer llamada Verónica, cuyo nombre deriva del griego Berenice y significa portadora de la victoria, es la que con gran valentía decide enjugar el rostro del Señor, secar su sangre, sus lágrimas y aliviar su dolor. La escena de Jesús débil y asistido por Santa Verónica refleja lo que en su momento diría el profeta Isaías acerca del siervo sufriente. Este se presenta golpeado, despreciado, abandonado de los hombres, familiarizado con el dolor y víctima de la injusticia. Aceptar que las personas paguen por sus delitos es justo, pero en el caso de Jesús se da un sufrimiento injusto, infligido por estructuras que están en contra del querer de Dios. Oremos. Padre, a semejanza de tu Hijo, renuévanos y permítenos asociarnos a sus padecimientos en la cruz. Haz que por la acción del Espíritu Santo lo imitemos siempre y que estemos atentos a las necesidades de aquellos que menos tienen. Por Cristo nuestro Señor. Oración de los fieles. Sintiéndonos amados por Dios, nos dirigimos a Él como verdaderos hijos suyos. Por nuestra Iglesia, para que siga apoyando a aquellos hermanos que carecen del pan de cada día, roguemos al Señor. Por los más desposeídos, para que siempre haya una mano que les brinde acogida y les ayude con sus necesidades, roguemos al Señor. Por nosotros, para que tengamos la valentía suficiente al denunciar las injusticias y seamos verdaderos profetas, roguemos al Señor. Por los enfermos, para que reciban la debida y merecida atención respetuosa y dignamente, roguemos al Señor. Unidos en oración, reflexionemos camino a la próxima estación. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Anuncio del Evangelio de San Lucas. El Hijo del Hombre les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas,
ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Reflexionemos. En su vida pública Jesús había dicho que para poder seguirlo había que cargar con la cruz de cada día. Él dio pruebas de aquello, haciéndose cargo de quienes le pedían que los sanara de sus enfermedades, los librara de espíritus malignos y los ayudara en sus necesidades. Pero ahora literalmente lleva la cruz y cae por segunda vez. El cansancio, la fatiga y el dolor se apoderan de él. Sobre sí carga con el mal del mundo, pero el Señor lo lleva por amor. En realidad, la cruz de Jesús no es solamente suya, sino también del hombre. Es tiempo de reconocer que ahora es el hombre quien debe responsabilizarse de su propia libertad y actos, sean estos realizados en función de un mundo con Dios o sin él. Al hacernos cargo de nuestra cruz, comprendemos en parte lo que significó para Jesús cargar con el pecado del mundo, pero también cómo el Señor pagó con su vida el acceso a la vida de la gracia y del amor de Dios que el hombre había perdido. Oremos. Con paternal y generosa bondad, Padre, mira nuestra debilidad y asístenos para no sucumbir ante la tentación. Permite que podamos sentir que estamos protegidos y acompañados por ti, para que cumplamos fielmente con lo que esperas de nosotros. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Oración de los fieles. Dispongamos nuestro corazón para elevar nuestra súplica confiada al Padre. Por nuestros pastores, para que ayuden a liberar los corazones de quienes se sienten afligidos por sus pecados. Roguemos al Señor. Por las naciones que sufren conflictos bélicos y situaciones de hambre. Roguemos al Señor. Por aquellos que se han apartado de la Iglesia, para que vuelvan y recuperen la credibilidad en ella. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que en todo momento tengamos la disposición de situarnos en el lugar del otro. Roguemos al Señor. En actitud contemplativa, nos acercamos a la próxima estación. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Anuncio del Evangelio según San Lucas. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Palabra del Señor. Reflexionemos. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres. Ese pueblo que antes gritaba: crucifícalo,
ahora lo contempla y sigue mientras va a ser crucificado. La contemplación de la cruz también es el conocimiento de Dios y el de la conversión, porque después de la crucifixión muchos se darán cuenta de que realmente Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Asentirán que quien murió en la cruz es un inocente y lo lamentarán, tal como lo anuncia el profeta Zacarías. Harán lamentaciones por él. No obstante, a estas mujeres que lloran por Jesús, Él les revela el sentimiento más profundo que lo acompaña hasta la cruz y les explica el sentido de su muerte. Y es que Jesús no llora por sí mismo, sino por su pueblo que no supo reconocer en su persona la visita de su Señor. Esta preocupación no de sí mismo, sino de quienes lo rechazan y maltratan. Por eso que sus palabras son la señal clara de su misericordia y la invitación a cambiar de vida. Lloren por ustedes, que no es otra cosa que decir, reconozcan su mal en el mío y en este mi amor por ustedes. Oremos. Señor, estas mujeres derraman lágrimas por ti y tú en cambio les señalas que más bien lloren por sus pecados. Concede a todas las mujeres la esperanza de un futuro mejor y que ya no sufran soledad, pobreza, abandono ni maltrato. Bríndales la fortaleza del espíritu necesaria que solo tú puedes proporcionar. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oración de los fieles. Con la confianza en que Jesús acoge nuestras súplicas, elevemos nuestras peticiones con un corazón sincero. Por todos los pastores, para que presten la ayuda necesaria que permita liberar a sus fieles de la cruz del pecado, roguemos al Señor. Por los que permanecen recluidos, hospitalizados o alejados de sus familias, para que se sientan amparados por el amor de Dios y reciban la fortaleza necesaria, roguemos al Señor. Por los jóvenes, para que tengan claridad de que pueden ser personas de bien y hallar un sentido a la vida, roguemos al Señor. Por todas las mujeres discriminadas, maltratadas en distintas formas, para que a través del Señor logren realizar un cambio positivo en su vida, roguemos al Señor. Unidos en oración, reflexionemos camino a la próxima estación. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Anuncio de la carta de San Pablo a los romanos. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Palabra de Dios. Reflexionemos. De acuerdo con las costumbres de la época, Jesús, al ser llevado al Calvario, debía recorrer las calles centrales y más frecuentadas de la ciudad de Jerusalén. El recorrido y la propia ejecución debían servir como castigo ejemplar y público para el pueblo. Al caer por tercera vez, Jesús manifiesta su debilidad y la falta de fuerzas para poder estar de pie. Ya no es un paciente que se quiere levantar, sino un mártir que se prepara para morir.
La cruz de Jesús es casi como una investidura que recibe de lo alto y la carga sobre la espalda. Es el momento de la vulnerabilidad y de la fragilidad, pero también es la instancia al descanso y la compañía junto al Padre. Aquel que había gastado su vida haciendo el bien, dando el perdón al arrepentido y viviendo de la palabra de Dios, es ahora llevado para ser crucificado. Una vez crucificado, Jesús se constituirá en un mártir, es decir, un testigo del amor que el Padre tiene por sus hijos. El Mesías Salvador abre las puertas del cielo y es el camino hacia la vida eterna. Oremos. Señor, perdona nuestros pecados y de modo misericordioso otórganos la ayuda necesaria para superar las diversas situaciones que nos esclavizan al pecado. Haz que tengamos en cuenta que en cada día tú estás con un gesto de amor, esperándonos para entregarnos el perdón que solo tú sabes proporcionar. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración de los fieles. Vayamos a Jesús con una oración confiada y amorosa. Por los agentes evangelizadores, para que tanto en su tierra como fuera de ella resulten ser un auténtico profeta. Roguemos al Señor. Por todas las personas que anónimamente ayudan para que su ejemplo dé testimonio de un Padre generoso. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que vea el rostro de Jesús en el necesitado y ayude a cargar su cruz, tal como hizo Simón de Cirene. Roguemos al Señor. Por muchos que día a día hacen un verdadero apostolado del amor al necesitado. Roguemos al Señor. En actitud contemplativa, nos acercamos a la próxima estación. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Anuncio del Evangelio de San Juan. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla, para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Palabra del Señor. Reflexionemos.
Es sabido que el reparto y sorteo de los vestidos de Jesús, según la costumbre de la época, era un privilegio dado a los soldados que intervenían en la crucifixión. De acuerdo con el relato, esta intervención de los soldados pretende afirmar dos cosas. Primero, que se cumplen las palabras de la Escritura, que habla separadamente del reparto y del sorteo. Segundo, presentar a Jesús como sumo sacerdote en el momento en que ofrece su sacrificio. En efecto, el relato describe su túnica como la que portaba un sumo sacerdote. Con esto se evoca la muerte de Jesús no solamente como rey, sino también como sumo sacerdote. El hecho de que no pudieran romper su túnica hace alusión a la unidad de la Iglesia. Por eso, todo aquel que recibe las vestiduras de Jesús queda revestido de su persona y forma un solo cuerpo con Él y con su Iglesia. Todos tenemos las vestiduras de Cristo y somos hijos, pero con la condición de no romper la túnica, es decir, la fraternidad. Oremos. Señor nuestro, que brindaste acogida al buen ladrón y le perdonaste sus pecados, acuérdate de nosotros pecadores en la última hora de nuestra muerte. Haz que estemos cercanos al lugar que has preparado para quienes nos hemos mantenido firmes en la fe. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Oración de los fieles. Acudamos con confianza filial al Padre, que nos ha dado en su Hijo la salvación. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que no haya carencia de pastores fieles y caritativos, roguemos al Señor. Por los misioneros, para que alegremente anuncien la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Por todos en el mundo, para que nos dediquemos a construir la paz y la fraternidad entre nosotros. Roguemos al Señor. Por los laicos a cargo de nuestras comunidades, para que perseveren en la fe y en los desafíos llevados a cabo por nuestra Iglesia. Roguemos al Señor. Unidos en oración, reflexionemos camino a la próxima estación. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Anuncio del Evangelio de San Mateo. Después de crucificarlo, los soldados se sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz». De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo.
es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Palabra del Señor. Reflexionemos. Sin duda que la crucifixión de Jesús es el momento culmen del relato de la pasión, quizá la instancia donde sus más cercanos, comenzando por María su madre, y luego quienes aún creían en él, no deseaban llegar. Jesús vive sus últimos hálitos de vida y sin embargo, estando crucificado, no escatima en decir sus últimas palabras, ni deja de pedir perdón por quienes lo insultan. Las injurias y las burlas de los soldados romanos manifiestan que la realeza de Jesús no es reconocida y es motivo de escarnio para los paganos. Tanto es así que ridiculizan su capacidad de destruir el templo y de reconstruirlo en 3 días, y dicen: sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Es decir, la situación de Jesús en la cruz es como una prueba de fidelidad a la voluntad de Dios y al mismo tiempo como una tentación para que renuncie a su mesianismo. Asimismo, las autoridades judías no se contentan con insultar a Jesús, sino que también se han atrevido a desafiar a Dios. Por eso, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús son ya una manifestación gloriosa, porque pudo permanecer fiel a la voluntad de su Padre hasta el final. Oremos. Padre misericordioso, que quisiste que por nosotros tu Hijo sufriera el suplicio de la cruz, enséñanos a lograr conmovernos ante el dolor y el sufrimiento humano. Entréganos la gracia de poder salir de nuestros egoísmos y pensar que el único camino de salvación es la cruz. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oración de los fieles. Alcemos nuestras voces para pedir al Señor por nuestras intenciones, por Chile y el mundo, para que estemos cerca de los pobres, pues muchos de ellos mueren por el egoísmo del hombre. Roguemos al Señor. Por el anuncio del Evangelio, para que en la Iglesia siempre haya quienes propaguen el reino de Cristo. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que en este camino que nos lleva al Padre, podamos ver en cada persona el rostro de Cristo sufriente. Roguemos al Señor. Por los enfermos, para que como Iglesia, todos responsablemente cuidemos y velemos por ellos. Roguemos al Señor. En actitud contemplativa, nos acercamos a la próxima estación. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste el mundo. Anuncio del Evangelio según San Juan. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama del hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor.
Reflexionemos. Luego de dejar las vestiduras a los soldados y de entregar el discípulo a su madre y ésta a su discípulo, Jesús está a las puertas del final de su vida y dirige sus últimas palabras. Todo se ha cumplido. Con su muerte, Él no llega al final, sino a la finalidad de su existencia, es decir, en este momento solemne de la hora, cuando ha concluido su obra, esta deberá ser continuada y vivida por el don del Espíritu. En efecto, la muerte de Jesús es la que permite la entrega de su Espíritu y también la que inaugura el periodo definitivo de la historia de la salvación, el tiempo de la efusión del Espíritu. Después de la cruz comienza el séptimo día, cuando Dios, luego de llevar a su término la creación, descansa. De la misma manera Jesús, mientras vuelve al Padre con su cuerpo, entrega su Espíritu a todo creyente para que junto con otros vivan una misma fe, esperanza y caridad, y crean que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador. Oremos. Señor Jesús, cumplida tu misión, luego de haber muerto en la cruz, puedes descansar y entregar tu espíritu al Padre. Comparte el gozo eterno que nos abriste a quienes hemos asociados a tu causa y constituido en hermanos tuyos por adopción del Padre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de los fieles. Pidamos al Señor para que, a pesar de nuestras infidelidades, escuche nuestra oración. Por todos los gobiernos en el mundo, para que respeten y den protección al indefenso. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que estemos de los primeros anunciando la alegría y las bondades del reino de Dios. Roguemos al Señor. Por nuestras comunidades, para que, tal como Cristo les enseñó, construyamos los valores del reino. Roguemos al Señor. Por quienes todavía no han logrado conocer a Dios, para que sientan que tienen las puertas abiertas y extendidos los brazos de la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Unidos en oración, reflexionemos camino a la próxima estación. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Anuncio del Evangelio según San Juan. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. Palabra de Dios. Reflexionemos. La escena que meditamos es como una paradoja entre lo que los enemigos hacen al cuerpo de Jesús
y cómo los amigos del Mesías reciben el cuerpo de Jesús. Los primeros lo han crucificado, le han dado de beber vinagre y lo han insultado. En cambio, sus amigos no han roto sus vestiduras, han valorado lo que significa el agua y la sangre de su costado y aceptan a María como su madre y quieren recibir su espíritu. Si los que creen en Jesús han sido capaces de valorar su sufrimiento, retirar su cuerpo de la cruz y envolverlo en linos y en perfumes, entonces, ¿qué otras cosas más estará dispuesto Dios a dar a todo aquel que lo ama en espíritu y en verdad? El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro y es signo perfecto del amor de Dios. La palabra sepulcro en griego significa monumento y alude a la memoria y a la muerte. Pero ahora, en lugar de la muerte, duerme el Señor de la vida, aquel que nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Grande es el misterio del Sábado Santo, donde el amor, que es más fuerte que la muerte, llega hasta el infierno para traer la salvación a todo el género humano. Oremos. Señor, permítenos rendir los honores finales a quienes se han ido solos a la muerte. Haz que honremos y ayudemos a parientes, amigos y familiares mientras viven. Bríndanos la paz necesaria para que comprendamos que la muerte es un instante de descanso y que más allá de este trance doloroso, tú nos esperas para una nueva creación. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Oración de los fieles. Por la Iglesia Universal, para que ruegue por quienes son perseguidos por causa de la fe y sea acogedora. Roguemos al Señor. Por Chile, para que el bienestar y la igualdad predominen en esta tierra. Roguemos al Señor. Por quienes participamos en este Vía Crucis, para que con sabiduría y prudencia apliquemos la enseñanza de Jesús. Roguemos al Señor. Por las familias que viven momentos difíciles de dolor, de separación o de enfermedad, para que perciban que Dios los acompaña y asiste. Roguemos al Señor. En actitud contemplativa, nos acercamos a la próxima estación. Decimocuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Anuncio del Evangelio de San Juan. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sepultado. Como era para los judíos un día de preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Reflexionemos. San Juan presenta a Jesús como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Una de las prescripciones con relación al cordero era que éste debía comerlo sin romper ningún hueso. Jesús muere como el cordero pascual. Por eso el relato describe su muerte en el día y momento en que eran sacrificados en el templo los corderos y que al día siguiente se comían en la cena pascual. Finalmente Jesús es enterrado por los notables judíos, como Nicodemo, quien trae una infinidad de perfumes para el cuerpo del Señor, lo que significa que es sepultado como un rey. Es decir, la sepultura no es la preparación para la resurrección, sino el final glorioso de Jesús como rey. La hora del cumplimiento ha llegado. La carne del Verbo, que descansa en el seno de la tierra, da comienzo al mundo nuevo. La herencia de lo que dijo, enseñó e hizo Jesús espera ser acogida por todos aquellos que creyeron en su palabra. El don de Dios, que es el propio Jesús, espera ser recibido por los creyentes que se preparan para celebrar con él la Pascua eterna. Oremos. Señor, danos a quienes hemos sido llamados a participar contigo en el bautismo, del paso de la muerte a la vida, la posibilidad de que podamos lograr la gloria de una vida que no tiene fin. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de los fieles. Roguemos junto al Señor, que no nos desampara y que espera nuestra oración confiada. Por nuestra Iglesia, para que en medio de las dificultades y problemas mantengamos el ánimo que nos permite seguir adelante. Roguemos al Señor. Por nuestra patria, para que la justicia sea practicada con equilibrio y prudencia, y se torne justa para todos y no para unos pocos. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que aceptemos la muerte con resignación, sabiendo que el Señor nos ha dicho que este es el paso para el encuentro definitivo con Él. Roguemos al Señor. Por aquellos que viven situaciones de pérdida o de muerte, para que puedan recibir de Dios el consuelo y la paz que tanto necesitan. Roguemos al Señor. Hemos contemplado en cada estación el Vía Crucis que vivió Jesucristo. La pandemia nos ha separado físicamente, pero es el amor del crucificado que nos une en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.